La verdad es un arma de doble filo y debes sujetarla ahora. Estás en peligro mortal y el enemigo ya está dentro de las murallas. No te engañes, el éxito que tanto persigues es un espejismo, pues el suelo de tu alma se está cediendo bajo el peso de 7 amenazas silenciosas, brutales e implacables, que la sabiduría católica llama pecados capitales, pero que yo llamo los aniquiladores silenciosos del hombre moderno. Si no los nombras y no los combates hoy, tu vida, tu familia, tu legado y tu paz serán reducidos a cenizas, no por un evento externo, sino por una autodestrucción sutil, disfrazada de normalidad y de pequeñas indulgencias que la cultura actual no solo tolera, sino que celebra abiertamente. Tu energía, tu enfoque y tu propósito están siendo robados en este mismo instante, y la cuenta regresiva para el colapso moral y existencial ya ha comenzado, sin que sepas cómo pararla, a menos que escuches esta advertencia urgente. Aguas. ¿Qué onda cuando sientes una fuerza irresistible jalándote hacia abajo, cuando la motivación se evapora y la voz de tu conciencia, que antes era clara y firme, se vuelve un susurro débil y fácilmente ignorado? Esto no es casualidad, no es mala suerte y no es solo estrés. Es el trabajo metódico y persistente de estas 7 fuerzas destructivas que operan como códigos maliciosos dentro de tu sistema espiritual, saboteando tus conexiones más vitales y transformando tu vida de propósito en una colección de hábitos vacíos y vicios banales. Has construido mucho, pero esa construcción está sobre arena movediza. Con cada negligencia, con cada excusa, con cada pequeño desvío moral, no estás solo pecando, estás alimentando al parásito que crece en tu interior y está hambriento de tu integridad y de tu capacidad para realizar tu llamado más elevado. Lo más perverso de estos aniquiladores es su capacidad de presentarse como un cuate o un parce, como una merecida pausa, un confort momentáneo que justifica tu inacción y tu descontrol. Por ejemplo, la pereza se viste de autocuidado, la ira se disfraza de justicia social o de pasión, y la gula se promueve como merecimiento o consuelo emocional después de un día pesado. El peligro no está en el acto aislado, sino en la semilla que planta, pues con cada indulgencia, la raíz de estos peligros se profundiza, y la capacidad de elección y de dominio propio se debilita, transformando al hombre libre que naciste para ser en una marioneta reactiva, atrapada en ciclos viciosos de arrepentimiento y repetición. Este es el verdadero encarcelamiento, la esclavitud invisible del alma que roba tu paz y que la sabiduría ancestral siempre ha buscado desenmascarar. La urgencia es inmediata porque, para el hombre, el precio de la cobardía espiritual no es el estancamiento, sino la caída. La vida, el matrimonio, los negocios, la salud mental, todo lo que es vital para tu bienestar y para tu legado, depende de la solidez de tu carácter, y es exactamente esa fundación la que está siendo minada ahora. La sabiduría católica no solo ofrece un código moral, entrega un mapa detallado del alma humana, un manual de ingeniería inversa que expone las vulnerabilidades críticas que necesitas proteger a toda costa. Sin este conocimiento preciso, estás luchando en la oscuridad contra un enemigo que conoce todos tus puntos débiles y que está dispuesto a aniquilarte, no con un golpe rápido, sino con un cerco lento e irresistible hasta que tu voluntad se quiebre. Sientes ese tirón negativo, esa incapacidad de mantener el enfoque en algo que realmente importa, esa tendencia a distraerte con lo fútil, mientras lo esencial de la vida se desintegra lentamente. Esa no es una falla de disciplina común.
Es la manifestación visible de la actuación de estos peligros brutales, que crean una neblina mental y emocional para impedir que veas la verdad sobre tu estado actual y la dirección catastrófica que estás tomando. No podemos darnos más el lujo de la ignorancia. Es tiempo de despertar del adormecimiento espiritual que la sociedad moderna impone y tomar posesión de las herramientas que transforman la debilidad en una fuerza inquebrantable y el caos interior en paz de espíritu y propósito claro. Este video no es una simple charla, es un llamado de emergencia. Voy a detallar cada uno de estos 7 aniquiladores. No con el tono de un predicador, sino con la precisión de un cirujano que expone la enfermedad para que la cura pueda ser aplicada inmediatamente y con total eficacia. Al final, tendrás no solo la visión clara del enemigo interno que está destruyendo tu potencial, sino también la revelación exacta del antídoto, las 7 virtudes correspondientes que funcionan como el código de rescate, la única arma capaz de revertir la destrucción y de iniciar el proceso de reconstrucción de tu carácter sobre la roca de la virtud innegociable. Antes de que sigamos adelante, cuéntame algo. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás viendo ahora? Siempre es increíble ver hasta dónde estas historias, que resuenan con la verdad más profunda del ser, pueden llegar y tocar a las almas que buscan este despertar. Escribe ahí en los comentarios el nombre de tu ciudad o país. Y si este mensaje ya te ha tocado de forma que despierte esa urgencia de autoconocimiento y transformación, deja tu like ahora y suscríbete al canal para que continuemos juntos en esta jornada, porque tu vida, a partir de hoy, será reorientada por este conocimiento vital que pocos se atreven a encarar de frente. Tu valentía al permanecer aquí ya es una señal de que tu alma no se conforma con la mediocridad, y es por eso que estás listo para recibir esta enseñanza. No hablo como un teórico recién llegado o un coach motivacional, sino como un guía que se apoya en una tradición inquebrantable, un cuerpo de sabiduría que ha sido probado y validado por siglos de experiencia humana, de santos y de pensadores que dedicaron sus vidas a desentrañar la anatomía exacta de la felicidad y la miseria humana. La sabiduría católica no es un conjunto de prohibiciones anticuadas, sino la más sofisticada ingeniería moral y espiritual disponible, un manual de usuario para el alma que revela cómo el hombre alcanza el máximo de su potencial, no a través de la negación, sino a través del dominio de sí mismo y del conocimiento preciso de sus enemigos internos. El propósito de este video trasciende la simple identificación de problemas. Es un acto de rescate y de reorientación. No estamos aquí para señalar o para generar culpa, sino para encender la linterna de la verdad donde hay oscuridad de ignorancia y confusión. Mi autoridad reside en la fidelidad a esta fuente, que traduce lo eterno en términos prácticos para tu vida moderna, ofreciendo claridad y un camino de acción inmediata. Yo soy solo el mensajero que entrega la advertencia urgente y, lo más importante, el código de rescate que fue forjado en la experiencia de millones de almas que lucharon y vencieron exactamente a estos mismos 7 adversarios que hoy minan tu fuerza y tu paz de espíritu inestimable. Tienes mi promesa innegociable. Si ves este guión hasta el último párrafo y, lo más crucial, aplicas el conocimiento revelado, saldrás de aquí con la capacidad de no solo nombrar cada uno de estos peligros que te aniquilan, sino también con las herramientas prácticas para desarmarlos uno por uno, restaurando tu dominio propio y reconquistando tu propósito de vida. Esta no es una promesa de riqueza material instantánea, sino de algo mucho más valioso y duradero: la paz interior que viene de la integridad moral, la fuerza que nace de la virtud y la claridad para tomar decisiones que construyen, en lugar de destruir, tu futuro y el futuro de quienes amas y proteges.
Juntos nos sumergiremos en la esencia de estos peligros, que son los antiguos 7 pecados capitales, y entenderemos por qué la sociedad moderna ha fallado miserablemente al rebautizarlos como rasgos de personalidad o necesidades psicológicas. Percibirás que son en realidad los vicios raíz, las fuentes primarias de donde fluyen todas tus otras debilidades y caídas. Este conocimiento es liberador, porque transforma tu lucha de un esfuerzo caótico y desesperado contra síntomas en una batalla estratégica y victoriosa contra las causas fundamentales de tu estancamiento y de tu vacío existencial, dándole un nombre y un rostro a aquello que antes era solo una sombra perturbadora. ¡Qué fuerte! Para el hombre que busca la verdadera nobleza, que anhela la excelencia en todas las áreas de la vida y que desea dejar un legado de carácter y no solo de bienes, este mapa del alma es el recurso más vital. Es la fundación sobre la cual puedes construir una vida inquebrantable, resistente a las tormentas del destino y a las seducciones del mundo. El beneficio es la soberanía de tu alma, la capacidad de decir no a lo que destruye y sí a lo que edifica, transformando el vicio en virtud, la debilidad en fuerza y el miedo en coraje sereno, convirtiéndote, de hecho, en un hombre libre y dueño de sí, el verdadero guerrero espiritual que el mundo y tu familia tanto necesitan. Creé este guión con una progresión específica, pues la revelación del conocimiento exige un ritmo, una cadencia que permita que la verdad se asiente y se convierta en parte de tu conciencia, transformando la mera información en sabiduría práctica. Con cada bloque que avancemos, el misterio se disolverá y el camino se volverá más claro y luminoso. Confía en el proceso, pues la tradición que nos guía no falla. Solo espera el momento de mayor apertura y seriedad de quien la busca. Estás al borde de una revelación que recontextualizará toda tu lucha y te dará el poder de elección que tal vez ni sabías que habías perdido. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a detallar no solo los 7 peligros, sino también a revelar el código de rescate, las 7 virtudes correspondientes, que son el antídoto exacto y la única fundación para la reconstrucción de tu carácter inquebrantable, un conocimiento estratégico que la mayoría de la gente ignora y que marca toda la diferencia entre una vida de propósito y una vida aniquilada por el autoengaño. Órale, la mayor tragedia del hombre moderno no es la falta de recursos o de oportunidades, sino la creencia peligrosísima en su autosuficiencia moral y en la idea ilusoria de que los peligros espirituales son meras fantasías medievales, irrelevantes para la complejidad del siglo XXI. Es exactamente esa visión común, superficial y psicologizada del alma humana, la que representa la primera y más fatal de las trampas. El mundo nos enseña que el problema es externo: el jefe, el tráfico, la economía, la falta de tiempo. Pero la sabiduría católica, con su autoridad milenaria, voltea el espejo y nos obliga a encarar el verdadero campo de batalla, la negligencia sutil y el autoengaño que juntos son los catalizadores de la ruina, transformando pequeños descuidos en abismos insuperables, condenando al hombre a la mediocridad antes incluso de que tenga la oportunidad de luchar por algo mayor. No manches. El mito del hombre fuerte contemporáneo se basa en la negación de su propia fragilidad. Se concentra en la fuerza física y en el acúmulo de bienes, como si un cuerpo definido o una cuenta bancaria robusta pudieran proteger el alma de los ataques internos. Esta es una ruptura de creencia fundamental que debe ser desmantelada ahora. El peligro más brutal para el hombre no es el fracaso visible, sino la victoria vacía. Muchos hombres alcanzan la cima del éxito profesional, pero sus vidas se desmoronan en crisis existenciales, divorcios dolorosos y vicios autodestructivos,
porque descuidaron la vigilancia sobre las raíces de su conducta, las cuales son corroídas silenciosamente por estos 7 predadores internos que actúan en la oscuridad de la conciencia. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente crees que tu impaciencia crónica, tu dificultad para perdonar, tu tendencia a juzgar a los demás, o tu incapacidad de mantener un compromiso a largo plazo son solo defectos de fábrica o rasgos de personalidad? Esa es la excusa que aniquila. La tradición nos enseña que estos son en realidad los síntomas claros e innegables de que un vicio capital, una fuerza destructiva primaria, está dominando tu voluntad y drenando tu fuerza vital y moral. El conflicto no es entre el bien y el mal obvio, sino entre la sutileza del mal y la urgencia de la vigilancia, entre la complacencia de verse como suficientemente bueno y la nobleza de luchar por la perfección moral y espiritual. Vamos a introducir el primer gran conflicto. El hombre es llevado a creer que la felicidad es un estado pasivo, un resultado automático de la ausencia de problemas. Pero la tradición revela que la felicidad, la paz y el propósito son, en realidad, productos de la virtud activa, de una lucha constante y consciente. Los 7 peligros brutales que voy a revelar florecen en la pasividad y en la falta de autoconocimiento. El hombre que se niega a hacer el autoexamen diario, que ignora las advertencias sutiles de su conciencia y que se rodea de superficialidad, está, de hecho, rindiéndose al enemigo sin disparar un solo tiro, pues el campo de batalla más peligroso es siempre aquel que no se reconoce. ¡Qué bárbaro! Otra creencia que debe deshacerse es la de que la religión o la espiritualidad son un seguro contra la vida difícil. No, son la armadura y el código de batalla para la vida que es inherentemente difícil y llena de amenazas reales. El hombre que usa su fe como un amuleto y no como una disciplina rigurosa está desprotegido. No comprende que el peligro reside no en el mundo de allá afuera, sino en su reacción descontrolada y viciosa a los eventos externos. Son nuestras pasiones desordenadas, cuando no domadas por la razón e iluminadas por la gracia, las que se transforman en esos aniquiladores silenciosos, destruyendo el puente que une al hombre a su propósito más elevado y a la paz duradera que tanto anhela. Mira a tu alrededor y observa a los hombres que parecen tenerlo todo, pero están vacíos. Aquellos que construyeron imperios, pero perdieron el alma en el proceso. ¿Qué los destruyó? No fue la competencia, fue el orgullo, que les impidió pedir ayuda o reconocer límites. Fue la envidia que transformó la prosperidad ajena en una tortura personal. Fue la gula que los llevó a consumir lo que destruye en lugar de edificar. Estos peligros no son solo conceptos teológicos, son fuerzas destructivas reales que actúan como un ácido corrosivo sobre el carácter, y la visión moderna que los trata como exceso de confianza o problemas de manejo del estrés es catastróficamente errónea e incompleta. Nos han enseñado que somos víctimas de las circunstancias, pero la sabiduría ancestral nos dice que somos los arquitectos de nuestro destino y que cada elección es un ladrillo o una grieta en la fundación de nuestra vida. El conflicto se intensifica cuando percibimos que nuestra mayor lucha es contra nuestra propia naturaleza herida, una naturaleza que anhela lo más fácil y el placer inmediato en detrimento de lo noble y lo duradero. La verdadera libertad no está en la ausencia de reglas, sino en el dominio de las reglas de tu propia alma. ¿Estás listo para salir de la ignorancia y encarar la lucha? La liberación comienza con la comprensión de que el camino más peligroso es siempre el más cómodo, aquel que la mayoría elige seguir. Si estás buscando una transformación real, necesitas abandonar la ilusión de que tu fuerza está en esconder tus debilidades.
Por el contrario, la fuerza más profunda del hombre reside en la humildad de reconocer a sus enemigos internos. La sabiduría católica no es un sistema de negación, sino de conocimiento preciso. Nombra el peligro para que pierda su poder de atracción disfrazada. No es el enojo lo que te destruye, sino la ira viciosa. No es el descanso, sino la pereza destructiva o asidia. No es la atracción, sino la lujuria esclavizante. ¿Percibe la diferencia? Son los vicios arraigados y no los errores puntuales, los que aniquilan al hombre sin misericordia y lo vuelven impotente ante la vida. Lo que la mayoría de la gente no comprende es que estos 7 peligros brutales están interconectados en una telaraña de destrucción. El orgullo, por ejemplo, impide el reconocimiento. La envidia destruye la gratitud y la pereza paraliza la acción virtuosa que podría llevar a la transformación. No actúan aisladamente, sino en un cerco coordinado contra tu voluntad y tu paz. Despertar a esta realidad es el primer paso de liberación, pues cuando la causa es conocida, el remedio se vuelve obvio y la estrategia de combate puede ser trazada con eficacia y urgencia, transformando al hombre confuso en un guerrero despierto. Es necesario tener el coraje de mirar tu propio historial de fallas y reconocer el patrón. No has fallado por falta de capacidad, sino por sucumbir a uno de estos peligros que se disfrazaron de necesidades urgentes. La ruptura de creencia se completa aquí. Tú no eres tu fracaso, pero eres el único responsable de permitir que el vicio te defina. A partir de este momento tendrás el mapa que detalla dónde se esconde cada uno de estos 7 enemigos, para que puedas cazarlos y ya no ser cazado por ellos. Esta es la diferencia entre la vida de reacción y la vida de propósito soberano. Quédate conmigo ahora, pues la próxima etapa será la revelación del principio central y de los 7 peligros brutales, uno por uno, con la descripción exacta de cómo operan en tu vida diaria, para que puedas, finalmente, ver lo invisible e iniciar el desarme de esas bombas de tiempo que están haciendo tic-tac en el centro de tu ser. El conocimiento es la única clave que destruye el autoengaño. Llegamos al corazón de la revelación, al mapa de rescate que la tradición católica nos legó. El principio central es este: el hombre no es destruido por un único golpe de mala suerte, sino por la acción lenta y coordinada de los 7 peligros brutales, que no son solo actos, sino estados arraigados del alma, vicios que deforman nuestra capacidad de amar, de crear y de permanecer en paz. El secreto o el principio de combate es la comprensión de que cada peligro corresponde a una virtud específica que funciona como el antídoto exacto. El conocimiento del veneno es inseparable del conocimiento de la cura. Prepárate, pues el primer aniquilador es la fuerza más poderosa y sutil que puede minar tu existencia, el fundamento de todas las demás caídas, el enemigo que viste la capa de la autosuficiencia. El primer peligro brutal es el orgullo, la fuerza destructiva que es el amor desordenado por la propia excelencia, la raíz de donde todos los otros vicios brotan. Se manifiesta no solo en la arrogancia evidente, sino, de forma más peligrosa, en la incapacidad de aceptar la corrección, en la aversión a pedir perdón o a reconocer la propia dependencia de algo mayor. El orgullo transforma la autoconfianza en autoadoración, impidiendo al hombre aprender, crecer y conectarse verdaderamente con el prójimo y con lo divino, pues se convierte en el centro de su propio universo, y todo lo que no le sirve es descartado. Simbólicamente, es una muralla que el hombre construye a su alrededor, que promete protección, pero que en realidad lo aísla en la más fría y peligrosa soledad existencial, condenándolo al estancamiento moral. El segundo peligro brutal es la avaricia, la codicia desordenada por posesiones materiales y riqueza que se extiende al deseo de control y de poder.
La avaricia no destruye solo tu cuenta bancaria, sino tu alma, pues transforma el corazón en un cofre frío, incapaz de generosidad, de confianza y de desprendimiento. El hombre avaro vive en constante ansiedad, temiendo perder lo que ya tiene y obsesionado por adquirir lo que aún no posee, perdiendo la capacidad de disfrutar del presente y de valorar las riquezas espirituales y relacionales que son inestimables. Es una prisión de oro que sofoca el propósito, acumula medios pero olvida el fin, cambiando la vida por el mero acúmulo de cosas que no puede llevar consigo, viviendo en un estado de eterna carencia. El tercer peligro brutal es la lujuria, que es el deseo desordenado y esclavizante por el placer sensual, que reduce a la persona, ya sea a sí mismo o al otro, a un mero objeto de consumo y gratificación inmediata, vaciando las relaciones de su dignidad y significado más profundo. La lujuria no es solo un acto, sino un estado mental que corroe la capacidad de amar de forma sacrificial y duradera, transformando al hombre en un esclavo de sus impulsos más primarios y volátiles. Destruye el matrimonio, la familia y la capacidad de fidelidad, dejando atrás un rastro de vacíos y de arrepentimientos que ninguna cantidad de placer momentáneo puede llenar, diluyendo la fuerza de voluntad y la claridad de propósito que son vitales para la nobleza masculina. ¡Qué duro! El cuarto peligro brutal es la envidia, el mal silencioso y traicionero que se manifiesta como la tristeza o resentimiento por la prosperidad, don o felicidad ajena, y que se traduce en el deseo de que el otro pierda lo que tiene, o que el propio hombre se iguale o lo supere a cualquier costo, viviendo una vida de eterna comparación y amargura. La envidia es un veneno que el hombre bebe esperando que el otro muera, un acto de autodestrucción disfrazado de competición. Aniquila la gratitud, la capacidad de celebrar las victorias ajenas y la paz interior, pues el hombre envidioso nunca está satisfecho con lo que posee, viviendo en una perpetua y dolorosa carrera que no tiene línea de meta y que le impide reconocer y usar sus propios talentos únicos. El quinto peligro brutal es la gula, que no se refiere solo a la alimentación excesiva, sino a un apetito desordenado y sin dominio sobre cualquier confort o bienestar físico y sensual. La gula es la búsqueda de la satisfacción inmediata en lugar de la disciplina, el vicio que busca anestesiar el alma con excesos de comida, bebida o incluso de entretenimiento y ocio improductivo, evitando la incomodidad y el esfuerzo necesarios para el crecimiento. Destruye la salud, la claridad mental y la sobriedad necesaria para el autodominio, transformando el cuerpo, que debería ser un templo de propósito, en un instrumento de placer inmediato, un peso que impide al hombre alcanzar la ligereza y la libertad de la vida virtuosa. El sexto peligro brutal es la ira, la pasión desordenada y descontrolada que se manifiesta como rabia destructiva, resentimiento prolongado o la sed de venganza desproporcionada. La ira, cuando es viciosa, transforma la noble indignación por la injusticia en un fuego que consume al propio portador, dañando irremediablemente las relaciones más preciadas y corroyendo la capacidad de tener paciencia y de ofrecer el perdón liberador. El hombre dominado por la ira vive en un estado de constante lucha y reactividad, gastando su energía vital en batallas perdidas contra el pasado o contra lo que no puede controlar, perdiendo la serenidad y el discernimiento que son marcas de un verdadero líder y de un hombre de carácter. El séptimo peligro brutal es la pereza o asidia, que es, en realidad, mucho más peligrosa que la simple procrastinación. La asidia es la tristeza del alma, el desánimo espiritual que nos aleja de los bienes espirituales y del esfuerzo necesario para la virtud, llevando a la negligencia del deber y al abandono del propósito.
Es el vicio que paraliza la acción, que transforma la vida en una colección de debería haber hecho y que lleva al hombre al estancamiento, a la falta de celo y al desperdicio del tiempo y de los talentos que le fueron confiados. La pereza es la muerte lenta del potencial, la omisión que es tan destructiva como la acción equivocada, el enemigo que te convence de que el esfuerzo no vale la pena y que es mejor solo deslizarse por la vida sin rumbo. Ahora, la revelación del código de rescate. Para cada peligro brutal, la sabiduría católica ofrece un antídoto exacto. No puedes simplemente dejar de ser orgulloso. Necesitas activamente cultivar la humildad, orgullo. No puedes solo dejar de ser avaro. Necesitas practicar la generosidad, avaricia. El antídoto de la lujuria es la castidad y el dominio de los sentidos. El de la envidia es la caridad fraterna y el contentamiento. El de la gula es la templanza y la sobriedad. El de la ira es la paciencia y la mansedumbre, y el de la pereza, asidia, es la diligencia y la perseverancia en el bien. Estas 7 virtudes, las 4 cardinales, prudencia, justicia, templanza, fortaleza, y las 3 teologales, fe, esperanza y caridad, no son solo ideales, son el código de rescate, el mapa de ingeniería que reconstruye tu alma sobre la roca inquebrantable del carácter. Son las 7 armas espirituales que desarman cada uno de los peligros con precisión quirúrgica, transformando tu debilidad en una fundación de fuerza. La virtud no es la ausencia de tentación, sino el hábito de luchar y de vencer las pasiones desordenadas, garantizando que tu propósito y tu voluntad permanezcan soberanos e incuestionables. La belleza de este principio es su lógica inmutable. Para combatir la oscuridad no se lucha contra ella, sino que se enciende la luz. De la misma manera, para combatir el orgullo, no te concentras solo en evitar la arrogancia, sino en ejercitar la humildad en cada pequeña interacción. Esa es la clave de la transformación. La lucha no es reactiva, sino proactiva. Una construcción constante de hábitos virtuosos que, con el tiempo, expulsan el vicio por la raíz y te devuelven el dominio total de tu propia vida. Piensa en la metáfora del espejo. El vicio es la mancha que distorsiona tu imagen real. La virtud es el acto de pulir el espejo del alma hasta que la imagen de hombre noble y con propósito se refleje con total claridad. No estás destinado a la destrucción o a la mediocridad. Estás siendo llamado a aplicar este código ancestral. La luz de la revelación que acabamos de encender muestra que la batalla es simétrica. 7 peligros, 7 antídotos. El hombre verdaderamente fuerte es aquel que conoce el campo de batalla interno y se arma con el conocimiento estratégico de estas virtudes, transformando su vida de una deriva caótica en una navegación precisa e intencional hacia su destino. El conocimiento no es suficiente. La prueba de la verdad reside en la aplicación. Por eso, en el próximo bloque, vamos a sumergirnos en historias y arquetipos que demuestran el poder destructivo de estos peligros y la fuerza liberadora de sus virtudes correspondientes para que veas la aplicación práctica de este código de rescate en vidas reales y tangibles. Esta simetría de 7x7 es el secreto perdido. El mapa de la destrucción es, paradójicamente, el mapa de la reconstrucción y está ahora completamente revelado para ti. La fuerza de un principio no se mide solo por su belleza teórica, sino por su eficacia brutal en el campo de batalla de la vida real. Lo que acabamos de revelar no es filosofía abstracta, sino ingeniería práctica del alma. Para sellar esta verdad, necesitamos ver estos peligros brutales en acción, presenciando cómo aniquilan al hombre y, más importante, cómo la aplicación del código de rescate de las virtudes lo libera y lo transforma. Observa atentamente la historia de Marcos, el arquitecto,
un hombre que fue casi destruido por el veneno sutil del orgullo. Marcos era brillante, autoconfiado, y construyó una carrera envidiable, pero con el éxito vino la incapacidad de escuchar. Antes era un líder que inspiraba. Después se convirtió en un tirano silencioso que creía ser el único dueño de la verdad en su empresa y en su casa. Su orgullo le impidió aceptar críticas constructivas del socio, escuchar los llamados emocionales de su esposa y, crucialmente, reconocer errores en proyectos que, en el fondo, eran evidentes. No pedía disculpas, justificaba. ¿El resultado? El aislamiento total. Sus socios se alejaron por agotamiento, su matrimonio colapsó e, irónicamente, su carrera se estancó porque la arrogancia cerró todas las puertas a la innovación y al aprendizaje, dejándolo en una soledad fría en la cima de su propio montón de ruinas. ¡Qué quilombo! La transformación de Marcos comenzó en el fondo del pozo, cuando un mentor, un sacerdote anciano, lo confrontó no sobre sus fracasos profesionales, sino sobre la rigidez de su cuello espiritual. El sacerdote no le pidió que fuera menos inteligente, sino que cultivara la humildad. El camino no fue fácil, pero Marcos comenzó a practicar pequeños actos de sumisión, pedir la opinión del portero, elogiar sinceramente el trabajo de un competidor y, lo más difícil, pedir perdón a su esposa no como un acto de negociación, sino como el reconocimiento incondicional de su error. Descubrió que la humildad, el antídoto del orgullo, no era debilidad, sino la fundación de la verdadera fuerza, la capacidad de ser enseñable, de doblarse para levantarse más fuerte y de reconectarse con la humanidad que su orgullo había aniquilado. El resultado fue la restauración gradual de sus relaciones más preciadas y un nuevo propósito. Ahora, observa a Leo, el empresario, víctima del sexto peligro brutal, la ira. Leo no era un hombre violento, pero era un hombre consumido por la impaciencia crónica y el resentimiento. En el trabajo, cualquier error de un empleado era recibido con explosiones destructivas, creando un ambiente de miedo e incompetencia. En casa, el menor desvío del plan, un plato roto, un retraso en la cena, generaba una tensión insoportable, transformando su hogar en un campo minado emocional. Antes se justificaba diciendo que era solo pasión o búsqueda de excelencia. En realidad, su ira viciosa lo estaba transformando en un hombre amargado que perdía el control de sí mismo mientras intentaba inútilmente controlar el mundo a su alrededor. El punto de inflexión de Leo llegó cuando su hija pequeña, al verlo explotar por un atasco en el tráfico del Paseo de la Reforma en Ciudad de México, se encogió de miedo y le preguntó si aún la amaba. Ese miedo en sus ojos fue un rayo que atravesó su corazón endurecido por la ira. Entendió que estaba usando su poder emocional para la destrucción y no para la protección de quienes amaba. Su mentor lo guió a abrazar el antídoto, la paciencia y la mansedumbre. Leo comenzó a practicar una vigilancia radical. En cada pico de rabia se imponía un silencio forzado de 60 segundos, respirando y repitiéndose a sí mismo que el control real no estaba en la explosión, sino en la contención. El efecto de esta práctica de la paciencia fue inmediato y transformador. Leo comenzó a responder en lugar de reaccionar. Sus empleados, libres del miedo, se volvieron más creativos y comprometidos. En casa, la paz regresó. Se dio cuenta de que la paciencia es la fortaleza del alma, la capacidad de soportar el fuego sin ser consumido por él, y que el hombre más poderoso no es el que grita más fuerte, sino el que logra mantener la calma y el discernimiento en medio del caos, honrándose a sí mismo con el autodominio. La ira había sido un peligro que lo paralizaba. La paciencia lo transformó en un ancla de serenidad para todos a su alrededor. ¡Qué padre! Consideremos ahora la historia de Julio,
el joven, que fue aniquilado por el séptimo peligro brutal, la pereza, asidia. Julio era talentoso, lleno de potencial y con ideas innovadoras, pero su vida era una crónica de oportunidades perdidas. Su pereza no era física, sino espiritual, la aversión al esfuerzo continuo y la tristeza ante la demanda de la virtud. Pasaba horas en distracciones fútiles, videojuegos, redes sociales, como si estuviera en un día de ocio en el parque Chapultepec sin rumbo, sintiendo una culpa vaga, mientras sus proyectos y su relación con su esposa, que necesitaba su atención e iniciativa, se mofaban. Se sentía atrapado en un pantano de debería hacer, pero la fuerza de voluntad para empezar estaba siempre ausente. La asidia, pereza, lo estaba impidiendo ser el hombre que fue llamado a ser, no por falta de capacidad, sino por falta de celo y de amor al esfuerzo. Su despertar vino al confrontar la sensación de vacío, dándose cuenta de que la falta de propósito y el desánimo eran el resultado directo de su inacción, y no la causa. El antídoto no era la culpa, sino la diligencia, el esfuerzo constante y alegre en el cumplimiento del deber, por pequeño que fuera, y el celo por la propia alma. La jornada de Julio hacia la diligencia comenzó con una regla simple y revolucionaria: haz la cosa más difícil primero. Transformó el yo debería en lo haré ahora, dedicando la primera hora del día al trabajo esencial, a la oración y al cuidado de su esposa, antes de permitir cualquier distracción. Descubrió que la energía sigue a la acción y que cada pequeño acto de diligencia vencía la tristeza de la asidia. El resultado fue el florecimiento de sus proyectos y la renovación de su matrimonio, pues la diligencia lo reconectó con el placer de crear y de servir, probando que el antídoto para el vacío no es el placer, sino el propósito activo y consciente. Estas historias, que se repiten en 1000 variaciones a lo largo de la historia humana, prueban el punto. Los 7 peligros brutales son reales, son destructivos y operan en tu día a día. Pero cada una de ellas también sella la promesa. El código de rescate de las 7 virtudes no es un ideal inalcanzable, sino una metodología de vida, un conjunto de hábitos que, cuando se aplican con perseverancia y humildad, garantizan la victoria sobre el enemigo interno y pavimentan el camino hacia la fuerza inquebrantable, la paz duradera y el propósito claro. La elección, ahora, es tuya: sucumbir a la destrucción silenciosa o abrazar la lucha noble y liberadora de la virtud. A partir de ahora, el conocimiento se convierte en responsabilidad. Viste los 7 aniquiladores en acción y presenciaste el poder de rescate de las 7 virtudes correspondientes. Lo que queda es lo más importante: la instrucción práctica, el paso a paso inmediato para que comiences a aplicar este código de rescate en tu vida, transformando la teoría en una fundación inquebrantable de carácter. La verdadera fuerza no reside en tener el mapa, sino en comenzar a caminar en la dirección correcta, y el camino comienza con la instauración de la triple centinela en tu rutina diaria. El primer pilar de tu defensa espiritual es la vigilancia. Esto significa abandonar la pasividad e instalar un estado de alerta constante, una claridad de conciencia que te hace preguntarte a ti mismo, en momentos clave, ¿cuál de los 7 peligros está intentando dominarme ahora? ¿Estoy reaccionando al vicio o actuando por la virtud? Haz de tu autoexamen diario un ritual innegociable. Reserva 5 minutos antes de dormir para revisar tu día. No para autoflagelarte con culpa, sino para hacer un diagnóstico preciso. Identifica la falla, el peligro que actuó y el antídoto, la virtud que necesitas ejercitar mañana. El hombre que se examina con honestidad es el hombre que comienza a dominarse,
El segundo pilar es la oración o meditación enfocada. No se trata de una petición vacía, sino de un acto de combate y de conexión. La oración, en la tradición, es el oxígeno del alma, el acto que restaura la claridad y la fuerza de la voluntad, permitiendo que la luz de la razón y de la gracia disipe la niebla del autoengaño. Dedica un tiempo a invocar las virtudes que identificaste como débiles. Si el orgullo fue tu verdugo, ora o medita pidiendo la humildad. Si la pereza te paralizó, invoca la diligencia. Este momento de conexión es tu recarga estratégica, el tiempo en que reafirmas tu soberanía y buscas la fuerza que está más allá de tus capacidades meramente humanas. El tercer pilar es la formación de la conciencia. Este es el trabajo continuo de alimentar tu mente con la verdad y con lo noble, en lugar de dejarla a merced de la superficialidad y la mentira que el mundo incesantemente intenta inyectar en tu espíritu. Esto se traduce en buscar activamente la sabiduría, lecturas edificantes, escuchar contenidos que inspiran la virtud, tener un mentor de carácter. Tu conciencia es tu faro moral. Si la llenas de basura o la descuidas, no podrá iluminar el camino estrecho de la virtud cuando la tormenta llegue. Sé intencional sobre lo que entra en tu mente, pues la batalla contra los vicios se gana en la pureza y en la rectitud del pensamiento. Aquí está tu acción inmediata y práctica. Comienza mañana con la regla de los 3. Elige solo 3 actos de virtud específicos y desafiantes que practicarás deliberadamente a lo largo del día, con el objetivo de combatir el peligro que se mostró más actuante en tu vida. Por ejemplo, si es la ira, tu acto puede ser: voy a escuchar hasta el final sin interrumpir a mi colega y solo entonces responderé con serenidad. Si es la gula, el acto puede ser: voy a dejar de comer antes de sentirme completamente saciado, como si estuviera a dieta con los tacos al pastor. La transformación no ocurre en grandes saltos, sino en pequeños, consistentes y victoriosos actos de autodominio. Recuerda la naturaleza de la virtud. Es un hábito adquirido. Nadie nace humilde o paciente. Nos volvemos así por la repetición consciente y perseverante de los actos correspondientes. El guión de tu transformación no se escribe en un día, sino en miles de elecciones correctas, sostenidas por la vigilancia y la oración. El enemigo interno es persistente. Tu respuesta debe ser la perseverancia inquebrantable en el bien, con la certeza de que con cada acto de virtud no estás solo luchando, sino construyendo un nuevo futuro de integridad y fuerza interior. Usa esta instrucción como tu fundación. La triple centinela, vigilancia, oración y formación, es tu armadura. Los 7 antídotos virtuosos son tus armas. No esperes sentirte motivado para empezar. La acción correcta es la que genera la motivación y la claridad. Toma posesión de tu responsabilidad y de tu libertad. El camino hacia la fuerza, la paz y el propósito está abierto, pero exige tu decisión inmediata de luchar con nobleza y diligencia. Llegamos a la revelación final, el momento en que la jornada de la advertencia urgente se transforma en la claridad conquistada. La síntesis emocional y espiritual de este mensaje es la comprensión profunda de que la verdadera fuerza del hombre no reside en su capacidad de evitar la lucha o de negar su naturaleza herida, sino en su humildad de conocer los 7 peligros brutales y en su perseverancia en aplicar el código de rescate de las 7 virtudes. Lo que parecía ser una condena al principio, la urgencia de la advertencia, se revela como la mayor de las bendiciones, el mapa exacto para tu liberación. El hombre que ignora estos aniquiladores vive en una ilusión de control, pero es, de hecho,
un esclavo de sus pasiones y vicios. Aquel que acoge este conocimiento y abraza la lucha virtuosa, aunque caiga y necesite levantarse 70 veces 7, está en el camino de la soberanía del alma. La transformación es el proceso de reconquistar lo que se perdió. La paz que viene de la conciencia limpia, el propósito que se manifiesta en la diligencia y el amor que se expresa en la caridad. La diferencia entre el hombre aniquilado y el hombre íntegro no es el error, sino la dirección de la voluntad hacia el placer inmediato, vicio, o hacia el bien duradero, virtud. ¿A poco pudiste haber entrado a este video sintiéndote abrumado, culpable o confundido sobre por qué tus mejores intenciones siempre fallaban? Sabe que esa confusión se ha disuelto. La oscuridad no era la falta de luz, sino la falta de un principio estructural. Ahora, con la simetría de los 7 peligros y los 7 antídotos revelada, tienes la estructura, el armazón moral para reconstruir tu vida sobre la roca. Tu paz ya no será un accidente, sino el fruto predecible de una vida intencional, gobernada por la razón e iluminada por la búsqueda incesante de la virtud. La revelación final es la desmitificación del concepto de libertad. La libertad no es hacer lo que se quiere, cayendo en la esclavitud de los propios vicios. La verdadera libertad es el dominio de sí mismo, la capacidad de elegir consistentemente el bien mayor, incluso cuando el deseo clama por lo más fácil. Es la templanza la que libera de la gula, es la castidad la que libera de la lujuria. Es la humildad la que libera del orgullo. Cada virtud conquistada es una cadena rota, un paso firme hacia el hombre noble e inquebrantable que estás destinado a ser, aquel que logra mirar hacia atrás sin arrepentimiento y hacia adelante con la valentía serena del guerrero. El camino de la transformación puede compararse a atravesar un gran océano hacia un faro. Los 7 peligros brutales son las tormentas y las fugas que amenazan el barco. Las 7 virtudes son el ancla de la esperanza, el timón de la prudencia y la fuerza de la fortaleza. El acto de luchar, de vigilar, de practicar el bien, transforma tu vida de una deriva pasiva en una peregrinación de propósito. Estás al mando. Tienes el mapa. El desenlace no es el fin de la lucha, sino el inicio de una victoria constante. Recibe este mensaje como el despertar de un sueño profundo. El costo de ignorar estos peligros es tu propia alma. La recompensa de abrazar la lucha es la plenitud y la paz de espíritu que el dinero no puede comprar y que las circunstancias no pueden robar. Fuiste advertido con urgencia y recibiste el código con claridad. No hay más excusas para la inacción, solo la noble oportunidad de luchar por tu dignidad y por tu destino eterno. Que la fuerza y el discernimiento de esta sabiduría inmutable te acompañen a partir de ahora, transformando tu campo de batalla interno en el jardín de la virtud. La advertencia fue dada. La revelación fue hecha. Ahora, el poder de elección está enteramente en tus manos. Tu jornada de autoconocimiento y transformación no termina aquí, solo comienza. Después de tener el mapa completo de los 7 peligros brutales y del código de rescate de las 7 virtudes, la invitación que te hago es profunda y personal. ¿Cuál de los 7 aniquiladores, orgullo, avaricia, lujuria, envidia, gula, ira o pereza, asidia, percibes que está más activo y destructivo en tu vida en este mismo momento? Sé brutalmente honesto. Comparte en los comentarios abajo el peligro que has decidido enfrentar primero y la virtud específica que emplearás como antídoto, dando el primer paso para tu liberación. Tu honestidad no es solo para mí o para el canal, sino que es un acto poderoso de humildad y de compromiso, que puede inspirar a otros hombres a despertar y a luchar también. Tu lucha es nuestra lucha, y tu victoria será un testimonio para todos.
Si este mensaje tocó lo más profundo de tu ser, encendiendo el fuego de la transformación y del propósito, demuestra tu compromiso dejando tu like y suscribiéndote al canal. Tu suscripción es un voto de que estás eligiendo el camino de la virtud y no el de la autodestrucción sutil. Y no te pierdas lo que viene a continuación, porque en el próximo video revelaré la segunda y más crucial parte de esta enseñanza. Las 4 armas secretas que los santos usaban para exterminar la pereza y conquistar la disciplina inquebrantable. Recuerda, el enemigo de hoy es el vicio y tu arma es la virtud. Dale, sigue adelante, lucha con nobleza y diligencia, y que la paz conquistada por el autodominio sea tu eterna recompensa.